Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, espero que que se encuentren ustedes muy bien. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora otro módulo, otra sesión, clase de continuación de Derecho Civil. Y para ello, bueno, ahora sí me di a la tarea de investigar en dónde nos quedamos exactamente la clase o la sesión pasada, para de ahí partir. Y en efecto, bueno, si ustedes recuerdan, veíamos respecto al parentesco. Precisamente comentábamos un poquito el día de ayer la importancia de conocer estas figuras jurídicas y obviamente también em, desprendiendo que no son de alguna manera unas figuras muy fáciles de estudiar, ¿no? En el entendido de que es importante nosotros manejar los términos correctos y adecuados que la ley nos marca. Ejemplo, ¿no? El parentesco, bueno, las clases de parentesco que mencionamos son por consanguinidad, por afinidad y parentesco civil. ¿Sale? Partiendo de ahí, bueno, pues veíamos en esencia los apartados o las líneas del parentesco, ¿no? La vertical o obviamente pues también la transversal, colateral, también conocida, y de ahí cómo saltan de generación en generación acorde a los grados que pues estamos revisando, ¿no? Y veíamos precisamente una gráfica que nos ayudaba a entender este tipo de cuestiones y es a partir de ahí en donde voy a continuar, donde nos quedamos, ¿no? Si hay alguna duda todavía, pregunta, comentario, estamos muy a tiempo de poder disiparla antes de saltar al siguiente tema y es donde vamos a tener en conocimiento precisamente o parte de ello, hasta cuando ustedes logren ver teoría de las obligaciones, la teoría general de las obligaciones, van a comprender precisamente la importancia de conocer y de saber identificar de forma precisa los grados y tipos de parentesco en esencia como los estábamos mencionando. ¿Sale? Entonces voy a compartirles nuevamente esta presentación con diapositiva que en algún momento determinado ustedes van a poder verificar ya en plataforma. Veíamos precisamente esta parte en la cual este cuadro, en esencia, pues, nos limitaba a verificar precisamente el caso del causante, perdón, cuáles son los grados, líneas de parentesco recta, colateral, primer grado, segundo grado, tercer grado. Esto por aproximación o lejanía del grado o tipo de parentesco, ¿no? Donde la más próxima es de nuestros progenitores, ¿no? De quien derivamos propiamente. Y de ahí, bueno, pues ya se va saltando en grados acorde a la generación, a la lejanía, generacionalmente de línea recta y obviamente pues también de alguna manera a la línea transversal o colateral que maneja también la ley o el código, ¿no? Pero en esencia, bueno, inclusive aquí nos toca, este es muy importante porque nos toca hasta el cuarto grado, ¿no? El cuarto grado, bueno, pues nos puede apoyar en el sentido que ciertos artículos mencionan ciertas obligaciones, ciertas prohibiciones, hasta tales grados del parentesco, de las líneas de parentesco. Obviamente, pues ahí te maneja el consanguíneo o inclusive el parentesco afín y pues menciona este grado, ¿no? Que es llega o desprende la obligación o el derecho hasta el parentesco del cuarto grado. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, a partir de ahí, ahora vamos a revisar el tema de alimentos, ¿sale? Eh, en este apartado, pues ustedes han escuchado el término demandas de pensión alimenticia. Regularmente, pues son eh, en su mayoría o en un porcentaje mayor, son las mujeres quienes demandan alimentos por concepto de hijos menores. Repito, en su mayoría no son los únicos que tienen derecho a recibir alimentos y aquí lo vamos a trabajar, o bueno, lo vamos a revisar y lo vamos a analizar, pero regularmente son las mujeres que los piden a los progenitores, ¿no? A los padres de los menores. Pero bueno, el artículo, esto es de la ley, recordando, esto es de la ley aplicable para el Estado de México. Es el Código Civil para el Estado de México. En su artículo 4.127 nos menciona que
quienes tienen derecho a recibir alimentos y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, ¿ok? De aquí vamos a partir en una línea, ¿no? Que es lo más conocido, lo más usual. Los hijos menores de edad tienen derecho a recibir alimentos, ¿sale? Ellos, el derecho es de ellos. Sin embargo, obviamente, pues recordando estos atributos de la personalidad, entre ellos, pues uno de los más importantes, que es la capacidad jurídica, carecen de capacidad de ejercicio los menores de edad. Recordemos eso. Entonces, ¿a través de quién ejercitan esa capacidad de ejercicio? ¿Ustedes me pueden indicar a través de quién la pueden ejercitar? ¿Cómo fue la pregunta, profesora? La capacidad de ejercicio, es decir, bueno, sí, la demanda, el reclamo de un derecho, en este caso que tienen los hijos menores de edad, a recibir alimentos cuando no los reciben adecuadamente, en este caso, pues por concepto de pensión alimenticia, tienen ese derecho, pero ellos no pueden ejercitar ese derecho por sí mismos, por la minoría de edad. ¿A través de quién lo ejercen? En este caso sería de bueno, ya sea del padre o de la madre quien tenga la patria potestad. En este caso, por lo regular, siempre es la madre la que tiene la patria potestad para poder, ¿cómo le diré? Pues sí, exigir esos derechos que le corresponden a sus hijos. Muy bien. Sí, en efecto, pues hablamos de un mayor porcentaje, ¿no? Que son las madres las que ejercen ese derecho. Sin embargo, sí me gustaría hacer una precisión. La patria potestad la tienen ambos progenitores. Esa no cesa, no se quita, eh, a menos que así lo amerite y sea obviamente pues contrario a las leyes lo que estén realizando los padres, ¿no? O alguno de los dos progenitores, que en este caso se puede pedir la terminación o conclusión de la patria potestad, pero esos son ya un poquito en casos más, eh, pues más extremos, ¿no? En los cuales pues se puede ejercitar violencia en contra de los menores por alguno de los progenitores o por ambos progenitores. En este caso se pide el cese de la patria potestad, ¿no? Que es ese derecho inerte que tienen ambos progenitores contra, bueno, más bien a favor de sus menores hijos. Esta cesa, pues por causas ya muy particulares, muy específicas, marcadas en la ley y que pueden ser obviamente, pues, eh, motivos de que les quiten ese derecho de patria potestad, ¿no? Es decir, ya no tengo derechos, ojo, hablando de derechos sobre los menores hijos. Sin embargo, las obligaciones siguen subsistiendo. Por ejemplo, el derecho de los menores a recibir alimentos. Pero bueno, en este caso la madre sí es en esencia quien regularmente o en su mayoría pide o exige esos derechos ante la autoridad competente para que el padre en determinado momento pues llegue a cumplir con su obligación alimentaria, ¿sale? Porque ambos tienen esa obligación de dar alimentos a los menores. Sin embargo, la madre ya lo está haciendo de alguna manera con los cuidados, obviamente pues dependen muchos factores, ¿no? Si ella trabaja, bueno, pues puede dar alimentos, sin embargo, pues el otro progenitor o la otra parte también tiene esa obligación de contribuir con los gastos de los menores hijos, ¿no? Sea uno, dos, tres o los que fueren. Pero aquí, en su mayoría, sobre todo con los bebés o los niños más pequeños, eh, lo que, por ejemplo, tú comentabas, César, que es que se queda con la patria potestad, ambos tienen la patria potestad hasta que no se determine lo contrario. Pero eh, la guarda y custodia, que es una figura también del derecho familiar, que es precisamente eso, si atendemos a la interpretación lógico-jurídica, es guardar y custodiar al menor hijo, ¿sale? Entonces, si no viven juntos por algún tema, si no tienen vida en común, se separaron, se divorciaron, lo que fuere, pero hay la necesidad de que cada progenitor viva en un lugar distinto, bueno, pues alguno de los dos se tiene que quedar con el hijo o con los menores hijos.
que existan o que se desprendan de esa relación. Entonces, a esa figura se le conoce como guarda y custodia. ¿Quién no tiene el padre o la madre que no tenga la guardia y custodia a su favor? Tiene derecho en este caso, pues, si no tengo la guardia y custodia por tema de separación y con que, y obviamente partiendo de la lógica de que con alguien tienen que vivir los hijos, entonces yo tengo derecho a tener el régimen de visitas, ¿sale? Ok, los tienes tú a tu cuidado, pero yo tengo derecho a visitarlos, ¿sale? Eso también es un derecho que eh, ambos progenitores tienen, sobre todo quien no posee la guardia y custodia, ¿no? Que es el padre que da regularmente la pensión alimenticia. Entonces, eh, desprendiendo de esa premisa, podemos lograr asimilar precisamente que pues el derecho a recibir alimentos y todo lo que engloba alimentos. De hecho, en una ocasión, me parece, si no mal recuerdo, de las primeras sesiones clase, les mostré por ahí un acuerdo también conocido como auto, también conocido como proveído, que son resoluciones de una autoridad judicial en el cual esos tres términos significan exactamente lo mismo. Es una resolución que va encaminada a un derecho de petición o un derecho que se ejerció a través de la petición al órgano judicial y que de ahí, obviamente, pues yo peticiono de forma escrita y tengo que recibir una respuesta de forma escrita. Entonces, a esa respuesta de forma escrita, dependían las etapas del proceso, lo van a ver en su momento en derecho procesal, pero si no son determinaciones que resuelvan situaciones de fondo, como por ejemplo, yo peticiono, mi menor hijo o mi menor hija, o si son ambos, mis menores hijos, requieren de una pensión alimenticia de su padre. Entonces, bueno, pues ahí se hace una demanda de pensión alimenticia, ¿no? En la cual, bueno, ya van a ver ustedes en su momento oportuno las partes de una demanda. Sin embargo, bueno, pues se tiene que presentar de una forma escrita ante una autoridad competente que en este caso, en esta situación, como regularmente versa lo que es la controversia o el litigio entre las partes, el órgano competente es la autoridad judicial, en este caso, pues los jueces en materia familiar, ¿sale? Mejor conocidos también como jueces de primera instancia, porque primero insto o asisto, pido, solicito a un órgano judicial competente en varios, van a ver también más adelante los tipos de competencia que existen, pero adelantando un poquito al respecto, pues hay competencia por razón de territorio, es decir, yo habito, si nosotros tres, por ejemplo, que estamos aquí, habitamos en el Estado de México, pero, por ejemplo, en determinado momento, digamos, César, tú habitas en Tepozotlán, eh, yo, por ejemplo, soy de Cuautitlán, México, y Lupita, por ejemplo, que sea de Coacalco, ¿no? En este caso, obviamente, pues del Estado de México, habita, no habita, más bien está instituido el Poder Judicial para el Estado de México, ¿sale? En el cual, bueno, pues tenemos esos lineamientos o ese Código Civil para el Estado de México, que es el que estamos revisando, o sus artículos del Código Civil que estamos revisando en este momento, y obviamente pues nos aplica ese código, esa ley. Ahora, la competencia existe en cómo saber a qué juzgado acudir, ¿no? Si me voy al juzgado más cercano que encuentre y es ahí donde me tendrían que recepcionar mi solicitud de pensión alimenticia, saberlo cómo. Obviamente, pues, número uno, si desconocemos totalmente y somos, bueno, tenemos la noción de que existen las demandas de pensión alimenticia, pero no sabemos cómo darle forma, entonces lo primero que hay que hacer es asesorarnos, ¿no? Y al asesorarnos, pues el abogado que nos asesore o el experto en ciencias jurídicas nos va a decir, bueno, en dónde, una serie de preguntas, ¿no? Que de repente pues pareciera que somos algo intrometidos, pero ¿dónde hicieron vida en común? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde esto? Este, ¿en qué fecha? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Desde cuándo se separaron? Ese tipo de cosas también logra
servir como datos para saber cómo vamos a proceder, sobre todo el dónde vivieron, ¿no? El lugar específico, la dirección, ¿para qué? Pues para que podamos ver qué juzgado nos corresponde, ¿no? Si en esencia, por ejemplo, nosotros vivíamos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, municipio del Estado de México, y pues ya al separarnos, yo me quedo en Izcalli con mis hijos y obviamente pues él se va a lo mejor porque tiene familiares a Tepozotlán, ¿no? Entonces, él al estar viviendo allá y yo al estar viviendo acá, podríamos pensar que los juzgados, obviamente, pues competentes, pues van a ser los que encontremos dentro del municipio, ¿no? Y en esencia, si se hizo vida en común y sobre todo el domicilio de los menores y de la madre está, bueno, ya lo van a ver ustedes también más adelante en derecho procesal civil, pero se encuentra en Cuautitlán Izcalli, bueno, hay unos juzgados eh, que residen o tienen su domicilio físico en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Muy cerca también de los lineamientos con Cuautitlán, México, justo al lado de Bomberos. Si es que llegan a conocer el municipio, pues es en esos juzgados, ¿no? Pero la distritación judicial pertenece o perteneció en algún momento Izcalli perteneció a Cuautitlán, México, pero por la alta demanda, porque Cuautitlán, México maneja todavía, aparte de los asuntos ventilados en Cuautitlán o de los habitantes de Cuautitlán, también toma lo de otros municipios. Entonces, bueno, pues la carga de trabajo es muchísima para ese municipio y todavía agregarle Cuautitlán Izcalli fue creciendo enormemente. Entonces, se tuvo que hacer eh, pues un juzgado, ¿no? Que atendiera específicamente los asuntos de Cuautitlán Izcalli, en esencia, pero pertenecen al distrito judicial de Cuautitlán, ¿sale? Entonces se empiezan a distritar a una especie de distritos electorales, como los llegamos a conocer, este, más o menos así, pero ahora del rango del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, pues hay que también verificar cómo están divididos a través de sus propias leyes orgánicas, que para eso existen las leyes orgánicas, porque organizan a un ente jurídico, llámese de la administración pública o llámese de otro índole, ¿no? En este caso estamos hablando de la administración de justicia, que son los juzgados. Entonces, ahora tenemos esa noción, ¿no? De que hay que recibir alimentos y el saber cómo, cuándo y la técnica jurídica para hacerlo, pues eso ya les corresponde o nos corresponde a los abogados saberlo y obviamente pues también toda la cuestión de fondo que lleva inmersa, ¿no? Y cómo lo sabemos, bueno, en esencia pues tiene que ser mucho al apegarnos al estudio de las leyes vigentes, ¿no? Entonces ahora dice pues los hijos menores de edad y también quienes más tienen derecho, los mayores de edad que se dediquen al estudio, es decir, por ejemplo ustedes, no desconozco la edad exacta que tengan, pero la ley nos indica mayores de edad, ok, si ustedes ya son mayores de edad, que estoy segura que sí lo son, en esencia, el derecho a recibir alimentos cesaría, es decir, ya no tendría efectos. ¿Por qué? Porque al cumplir la mayoría de edad, nosotros adquirimos nuestra capacidad de ejercicio, ¿sale? En la cual ya nos podemos representar por nosotros mismos, ya podemos reclamar derechos por nosotros mismos. Sin embargo, la ley civil todavía protege ese derecho a recibir alimentos de nuestros progenitores, ¿no? De nuestros progenitores o de nuestros tutores o de quien estemos a cargo, en esencia. Entonces, pero tiene obviamente pues ciertas limitantes. Parte de mayores de edad que se dediquen al estudio, no porque yo tenga a lo mejor, voy a poner un ejemplo, no es mi edad real, aunque parezca lo contrario, eh, 35 años y estoy estudiando una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Soy mayor de edad y me dedico al estudio, entonces caigo en el supuesto jurídico. Perfecto, entonces tengo derecho a demandar alimentos a mis padres. No, porque, bueno, por edad ya no me correspondería y aquí no indica, por ejemplo, hasta qué edad, ¿no? Sin embargo, bueno, en algunas tesis jurisprudenciales, espero que ya hayan visto esa sesión grabada de lo que es la búsqueda de las jurisprudencias, que a mí me lo parece muy interesante, pero habrá donde ya menciona edades.
hasta la cual uno puede tener derecho a exigir alimentos, ¿sale? Pero mayores de edad que se dediquen al estudio, que es un estudio ininterrumpido, es decir, que vaya acorde a tu edad, ¿no? Si por edad yo a los 17 años, a lo mejor cumpliendo los 18 años, eh, egresé del nivel medio superior, que es el bachiller, o de la preparatoria, e inmediatamente continúo mis estudios a nivel universitario, llámese escuela pública o escuela privada, pero no estoy interrumpiendo, es decir, ay, es que primero me voy a tomar un año sabático, ¿no? Una especie de ni estudio ni trabajo. O comienzo a trabajar para ahorrar para mis estudios, es otra posibilidad. Sin embargo, al interrumpir precisamente el apartado en el cual pues yo debía haber seguido estudiando y si no tenía los recursos económicos o si mis padres ya no quisieron darme para los estudios, entonces, inclusive, adquiero mi capacidad de ejercicio, demando alimentos. ¿Por qué? Pues porque tengo derecho todavía, ¿no? Porque deseo estudiar una carrera, una licenciatura, que en su momento al terminarla y al obviamente pues ya tener esta técnica profesional en el ámbito en el cual me haya querido dedicar, si es obviamente pues una licenciatura en derecho, en administración de empresas, en turismo, en lo que se nos haya ocurrido o hayamos querido estudiar, pero que el estudio haya sido ininterrumpido, pues entonces tengo derecho a recibir alimentos hasta culminar, obviamente, pues esta parte, porque al culminar cesa ese derecho a recibir alimentos porque se supone que para eso estudiamos, para adquirir, obviamente, capacidades, técnicas, conocimiento para poder ejercer la profesión a la que hayamos decidido y obviamente pues poder solventar nuestras necesidades básicas. Entonces, desde ese momento cesaría ese derecho a recibir alimentos. No es porque yo tenga ya 40 años y esté estudiando en licenciatura, bueno, pues ya soy mayor de edad, pero estoy estudiando, entonces demando a mis padres, ¿no? No es así como va la cosa. Entonces, que de igual manera, si nuestros, por ejemplo, para no vulnerar ese tipo de derechos, ok, durante toda mi vida en la minoría de edad, es otro de los supuestos. Un ejemplo, ¿no? Mi padre nunca se hizo cargo de mí y mi madre siempre vio por mí, por mis estudios y como fuera, pero a lo mejor con cuestiones incluso precarias, pero me dio ese apartado de esos estudios y hasta la prepa, porque ya una licenciatura era muy pesada para, a lo mejor para cubrirla esas necesidades, pues ya no pudo darme esa atención, pero nunca demandó a mi padre alimentos. ¿Por qué? Pues porque yo no podía, ¿no? Tenía derecho, pero yo no podía ejercerlo por mí misma. Entonces, mi madre nunca le hizo, llámese por lo que se llame, ¿no? Por dignidad, por desconocimiento, por varios factores, ¿no? En los cuales, pues no demandó, pero ya yo al tener la mayoría de edad, puedo ejercitar mis derechos por mí misma. Entonces, sí decido entablar un juicio en contra de mi padre para recibir alimentos retroactivamente todo el tiempo que no los dio. Lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, compensar esa parte en la cual no se cubrieron, esto es la importancia del derecho a recibir alimentos, ¿no? Para que pues lo tengamos en cuenta y sepamos en determinado momento si alguien se acerca con nosotros con un tipo, nunca faltan los familiares, amigos, eh, el amigo del amigo, por ejemplo, ¿no? Que tiene un problema de índole familiar, se los prometo que, sobre todo si saben que están estudiando derecho, nunca falta quien se les vaya a acercar, aunque vayamos en segundo cuatrimestre, no falta, pues mira, está estudiando derecho, pregúntale, ¿no? Que se nos acerquen para un consejo, no una opinión, una asesoría jurídica. En este sentido, pues llegan con este tipo de problemas que son los que más abundan, ¿no? En este sentido, divorcios, pensiones, etcétera. Entonces, para brindar una asesoría más completa, pues hay que tener ese conocimiento de cómo, hasta dónde se tienen derechos y en este caso, pues de exigir alimentos, ¿no? O de recibir, quién tiene derecho a recibir alimentos. Si les llegan, pues es que
eh, pues ya va a cumplir los 18 años, ya se le va a acabar antes de que cumpla, por ejemplo, ¿no? Ya para qué demanda alimentos, pues si ya no le van a dar o ya no tiene derecho. Entonces, el hecho de asesorarlos correctamente, pues es parte también de esta, pues del quehacer jurídico, ¿no? Y sobre todo, pues saber lo que estamos diciendo, sustentándolo en un precepto legal. Y dice, ¿quién más tiene derecho a recibir alimentos? Los discapacitados. En este caso, depende del tipo de discapacidad, incluso hasta puede ser pensión alimenticia de por vida. Los adultos mayores también tienen derecho a recibir alimentos. Hay ocasiones en las que los padres tienen el derecho a demandar alimentos a los hijos, ¿sale? Entonces, no siempre es al contrario, al revés, ¿no? Los hijos a los padres. Cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar. Hay que poner especial atención en esta situación. Es decir, yo, por ejemplo, me casé, cuidé de mis hijos durante tanto tiempo, tantos años, y nunca me dediqué al trabajo, ya sea o porque no me dejaron o porque a lo mejor no había la necesidad o la dedicación a lo mejor a los hijos en el cual pues no hay la necesidad de que, por ejemplo, a veces existe la necesidad de que ambos padres tengan que tener vida laboral activa, pues para poder cubrir las necesidades de los hijos, escuelas, alimentos y obviamente muchas otras cosas, que en este caso, bueno, ya el cuidado, por ejemplo, que se queden a cargo, ya sea del suegro, de la suegra, o que alguien los cuide en esencia, sobre todo si son más pequeños, pues necesitan mayores atenciones, ¿no? Pero habrá otras en las cuales, pues, uno de los dos progenitores es quien es el proveedor del hogar o de la familia, mientras el otro se queda al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, la administración precisamente de ese gasto que se puede denominar, en el cual, pues también durante tanto tiempo dejé yo de tener una vida laboral activa, a lo mejor retomarla es complejo, es complicado, ¿no? Y en un momento determinado, al llegar a una separación, algún tipo de conflicto, algún tipo de pleito en el cual el proveedor decide dejar sin efectos o cesar esos alimentos para el otro progenitor, llámese esposa, llámese concubina, eh, que se mantuvo a la administración del hogar, al cuidado de los hijos durante varios tiempo, años podría decirse también, ahora pues dejarlo sin alimentos, ¿no? Y a ver tú ahora cómo le haces. Entonces, en ese sentido, la ley favorece dándole este derecho de recibir o de exigir pensión alimenticia el cónyuge que no trabajó obviamente, pues al que toda eh, su época, su vida en común, sí lo hizo, ¿no? Y que de un momento a otro dejó de dar alimentos, de alguna manera, pues también el cónyuge por sí mismo. Una cosa es a lo mejor, sigo teniendo a mis hijos menores de edad, pero yo también deja de cesar a lo mejor esa provisión económica que se tiene por algún tipo o alguna razón, algún motivo, y obviamente pues está dejando en estado de indefensión, sobre todo a llegarse a las necesidades más básicas, los alimentos son de primera necesidad, por eso lo más rápido posible que se puedan pedir, solicitar, casi te están acordando tú metes tu demanda, te están acordando una medida provisional. Van ustedes a ver más adelante a qué se refieren las medidas provisionales, pero es provisionalmente en lo que dura el juicio, si no se tiene derecho y cuánto porcentaje depende de mi capacidad económica. Entonces, lo provisional es decir, que no pueden cesar alimentos hasta que esto se resuelva, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver? Puede ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, medio año, 7 meses, 8, un año y medio. Sobre todo con el tema pandemia, pues empezaron a alargar más los procesos. Pero bueno, eso es otra situación, ¿no? No se tiene que esperar tanto tiempo para ver si sí o no me corresponden alimentos. Por eso existen las medidas provisionales. Y parte de ello, las medidas provisionales, son cuestiones de primera necesidad que no pueden dejar de eh, proveerse, de solventarse,
simplemente porque existe un conflicto y al final del día, pues el juez tiene que resolver a quién le asiste la razón y en qué medida, acorde a los lineamientos o a los hechos actuales y acorde y apegado a la ley, ¿sale? Entonces, también los cónyuges tienen derecho a demandar alimentos al otro cónyuge, ¿no? Si es que no trabajaron y se dedicaron cotidianamente al trabajo del hogar, ¿no? Que muchos dicen que no es trabajo, pero en realidad, pues sí es un trabajo también, que inclusive ya está regulado por la Ley Federal del Trabajo a las trabajadoras domésticas, ¿no? En cuestión de que no tenían ni siquiera seguridad social, ese tipo de cosas que creo que ya es un avance importante, en este caso, para el derecho laboral y de seguridad social para las trabajadoras del hogar, ¿sale? Ahora, ese trabajo del hogar consiste en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia o se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, ¿sale? Entonces no es nada más como que me siento mal, este, y no puedo trabajar porque pues, me autodiagnostiqué tal vez, ¿no? Sino que se tiene que acreditar obviamente todo lo que pidamos se tiene que acreditar. Todo el derecho que sustentemos ante cualquier autoridad se tiene que acreditar. En este caso, existe un principio fundamental del derecho que nos dice o habla sobre la carga probatoria, ¿no? Que es a quién corresponde la carga o el peso de probar lo que se está diciendo, pues al que está firmando. Si yo afirmo tener derecho a recibir alimentos de fulanito de tal, que fue mi esposo a lo mejor durante 15 años, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo acredito? Con documentación idónea. ¿Cuál sería esa documentación idónea? Ah, bueno, si yo digo estar casada, pues exhibo el acta de matrimonio. Si yo digo tener 3 hijos de él, exhibo las 3 actas de nacimiento, ¿no? En la cual, pues obviamente, si se registraron, porque hay también ocasiones en las cuales pues nada más se registra como madre soltera, etcétera, pues exhibo las actas de matrimonio, perdón, de nacimiento de los menores hijos. Mi acta de matrimonio son documentos públicos expedidos por instituciones públicas también. Aquí dice también el imposibilitado físico o mentalmente para trabajar. Entonces, ¿quién me va a diagnosticar una situación de una enfermedad que me imposibilite trabajar? Pues obviamente una institución de salud, pero tiene que ser una institución pública de salud, ¿no? Tendiente a que las privadas, bueno, sí sirven como elementos de prueba, pero pueden carecer de esa fuerza de probidad, en esencia, porque es posiblemente por la pretensión en el cual, pues, puede ser una prueba, a lo mejor, eh, trabajada, ¿no? En favor de quien está pagando por ella. Entonces, en ese sentido, pues las instituciones públicas de salud tienen o deben prevalecer bajo ese principio de imparcialidad, ¿no? Y de veracidad en sus documentaciones que emiten. Entonces, por eso se pide esta parte importante, ¿no? Todo lo que solicitemos, el que afirma está obligado a probar. Solamente que también existen excepciones al caso, pero eso no pretendo hacerlos bolas, eso lo van a ver más adelante poco a poco. Primero que hay que asimilar precisamente pues este tipo de derechos, ¿no? Que aunque suena o, fácil, ¿no? Y que, yo ya sabía, ¿no? Que eh, las madres tienen derecho a demandar a los padres por pensión alimenticia. No solamente es así, y a veces también los padres tienen ese mismo derecho a demandar a las madres por concepto de pensión alimenticia. Si ellos fueron, esto no tiene sexo ni género, ¿sale? Entonces, aquí no nos indica la madre que se haya quedado, no, aquí dice la persona que haya estado cotidianamente o que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar. No especifica si es mujer, si es hombre o si debe ser mujer o si debe ser hombre, ¿sale? Entonces puede ser el hombre quien se dedicó al trabajo del hogar y la mujer quien vio como proveedora de la familia, ¿no? Y entonces ahora es el hombre quien tiene derecho a demandar de la mujer alimentos, por ejemplo. Y es totalmente válido, ¿no?
pero bueno, en su mayoría es eh, am, de forma al revés, ¿no? Alimentos entre los cónyuges. Bueno, ya vimos quiénes tienen derecho a recibir alimentos. Ahora, de forma específica, cuáles son estas, em, pues, cuestiones más precisas sobre cada derecho del acreedor alimentario. Así se le denomina a quien tiene derecho a recibir los alimentos. El artículo 4.128 del Código Civil para el Estado de México nos indica: los cónyuges se darán alimentos en los términos que establezca este código. Bueno, a lo mejor ese artículo no es bastante claro, pero significa que hay que buscar más fundamento que pueda sustentar mi derecho como cónyuge, es decir, como esposa, a recibir alimentos. Y el 4.129, que es el subsecuente, nos incluso está titulado como Reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos. Quizá ustedes pensarán en lo cual, o mucha gente tiene esas ideas eh, falsamente sustentadas, en las cuales se dice: ay, bueno, es que te hubieras casado, porque si no te casaste y solamente viviste con él, así como se conoce cotidianamente o coloquialmente, como, si viviste juntado o juntada, pues no tienes derecho a recibir alimentos, solamente la esposa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí obviamente también se tiene ese derecho a recibir alimentos, aunque no se haya casado, porque el 4.129 nos indica: los concubinos están obligados a dar alimentos conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas. La primera, o la fracción primera, que acrediten haber hecho vida en común por al menos un año o haber procreado algún hijo en común, ¿sale? Entonces, esto es muy importante. El hecho que yo esté viviendo ya con mi pareja, que tenga una semana de estar viviendo juntos, nos peleamos y cada quien para su casa, pero así, pues eh, vivimos juntos, ¿no? Tengo derecho a recibir alimentos porque se acreditó la figura del concubinato. No. Se acredita al año de vivir juntos, ¿sale? Sin estar casados, obviamente. Em, pero si antes del año nos embarazamos y tuvimos un hijo, entonces se puede acreditar el concubinato, así sea el mes, por ejemplo, que empezamos una vida en común y a lo mejor hasta nos fuimos a vivir juntos porque ya estaba yo embarazada. Bueno, pues entonces se acredita ya la figura del concubinato. Obviamente no se acredita si solamente estoy embarazada y yo vivo en mi casa y él en la suya. Eso no es un concubinato. En este caso, pues se tendría derecho a solicitar la pensión alimenticia en favor de, pues, la criatura, ¿no? Que se está gestando, pero no a mi favor por haber sido concubina. Hay que diferenciar esta parte. Acreditar haber hecho vida en común, o sea, haber vivido juntos un año por lo menos, o antes del año, pero procreamos un hijo, pero estábamos viviendo juntos, ¿sale? Entonces es esa parte. Fracción segunda, que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de los hijos. Tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior. Aquí hay que tomar en cuenta este tipo de porcentajes que luego también se ven modificados en la vida real, no solamente porque aquí diga inferior al 40%, vayamos a creer que y vayamos a estar asesorando a la gente de una forma falsa, porque en la práctica no es así. Recibir alimentos, una parte inferior, que yo fui concubina, estuvimos viviendo 5 años juntos, procreamos en esos 5 años a 2 hijos menores y tengo derecho nunca trabajé, no tengo bienes, entonces tengo derecho a recibir el 40% de su salario, de su sueldo, ¿no? Que no es lo mismo ni una ni otra, pero bueno, eso lo verán en derecho laboral, pues más adelante, la diferencia entre salario y sueldo. No, no, tampoco es así tan bonito ni tan maravilloso. Para algunos dijeran ojalá, ¿no? Si es que yo soy el acreedor alimentario, dije ojalá, pero si yo soy el deudor alimentario, que es decir, ay, me van a quitar de un solo 40% de mi remuneración económica,
¿Por qué? Porque así lo estipula la fracción segunda del artículo, si no, 4.129 del Código Civil para el Estado de México. Entonces, bueno, pues sí es una mermación al salario, ¿no? Depende también de en qué postura nos encontremos o nuestro cliente en qué postura se encuentre, ¿no? Dice, del total de su sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad y que se dediquen al estudio, ¿sale? Entonces, bueno, el porcentaje puede variar, depende de los deudores, bueno, más bien los acreedores alimentarios. El deudor soy yo. Acreedores alimentarios a lo mejor es mi concubina y mis 2 hijos, ¿no? Que a lo mejor ahí sí se pueden juntar un 40% de mi salario entre los tres, pero pues son 2 hijos y es una concubina con la cual a ella le voy a tener que dar alimentos. eh, si vivimos 5 años, como mencioné en el ejemplo hipotético que puse, y esos 5 años procreamos a 2 hijos, bueno, los hijos, depende de la edad que tengan, hasta los 18 años, si siguen estudiando, pues hasta que terminen de estudiar, ¿no? Que regularmente la edad oscila entre los 24 y 25 años, entonces depende, ¿no? Si es ininterrumpida, como acabo de mencionar, entonces todavía o sea, sí me cuelgan una cantidad de años importantes para con los menores hijos, si es que llegasen a tener, por ejemplo, 5 años y 7. ¿No? Y a ella, y si nos separamos, 5 años en lo que estuvimos viviendo juntos. Entonces, a lo mejor se cumplieron los 5 años o a lo mejor ella se volvió a casar con otra persona, a casar o a hacer vida en común sin haberse casado. Entonces, en ese momento puede cesar la obligación de, por ejemplo, de él, de estar proveyendo alimentos, al menos para ella, ¿no? Que el de ella ya cese, el de los hijos, bueno, pues ese subsiste hasta que la ley pues no lo marque así, ¿no? Que sea hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que termine sus estudios. Si es una persona discapacitada, pues ya es de por vida, entonces esos ya no cesan hasta que o fallezca yo o fallezca el el acreedor alimentario, que es a lo mejor el hijo discapacitado o la hija discapacitada, ¿no? Entonces, esas son las reglas y hay que proveer también para saber en relación, no solamente asesorar o saber asesorar al acreedor alimentario, ok, tú te dedicaste a tantos años en el hogar, hiciste tareas de administración del hogar, te dedicaste al cuidado de los hijos, al cuidado de él, nunca trabajaste, no tienes bienes, eh, no se casaron, eh, vivieron 20 años juntos, entonces tienes derecho a recibir alimentos por tanto tiempo. Pero también saber, ¿no? Ojo, ¿tienes derecho a recibir alimentos durante tanto tiempo? Sí, pero en el momento en el cual tú contraigas nuevas nupcias o eh, acredites un nuevo concubinato, puedes cesar ese derecho alimentario. ¿Sale? Entonces, hay que verificar bien inclusive las limitantes de cada uno de los derechos, ¿no? Hasta qué momento y no, pues, mal aconsejar o mal asesorar a las personas por precisamente esa información que se llega a manejar tan deliberadamente y que no es acertada, ¿sale? Por eso hay que darle o entrarle al estudio de la ley para no caer en este tipo de errores o equivocaciones, ¿sale? Siguiente párrafo de la propia fracción segunda. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud al cuidado de alguno de los concubinos, el otro deberá proporcionarlos de por vida. ¿Sale? Es lo que les comentaba. Soy discapacitado, discapacitada, obviamente con la previa acreditación documental en el que me diga qué tipo de discapacidad poseo, entonces esa parte me limita para poder yo allegarme de mis propios alimentos, entonces tengo derecho a recibir alimentos por mis progenitores de por vida. Obviamente si con uno estoy a cargo, porque es pesado, ¿no? Esta parte de los padres que tienen un hijo o una hija eh, discapacitados, bueno, pues es una atención constante, es como si siempre estuvieran pequeños, ¿no? Hay que tener mayores cuidados que
por ejemplo, los que tienen un buen desarrollo y que obviamente tal vez necesiten mayores atenciones, mayores cuidados entre más pequeños estén, pero conforme van creciendo, pues empiezan a tener esas libertades, esa madurez, esa resistencia, inclusive física, a enfermarse, etcétera, ¿no? A ya empezar a ser un poquito más desapegados al cuidado de los padres y en su momento determinado también a que llegue un punto en el cual, pues inclusive ya cada quien haga su propia vida, es algo natural, ¿no? Pero las personas discapacitadas, pues, al tener, necesitar, obviamente, pues de alimentos, de cuidados más específicos, tienen derecho a recibir alimentos de por vida, ¿sale? La siguiente, cuando alguno de los concubinos se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea, expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no sea inferior al 20% del total del sueldo por el tiempo en el que haya durado el concubinato. Es lo que les comentaba. Número uno, no es de por vida tampoco, ¿no? Ni es, tengo, tengo no sé, a lo mejor 3 meses viviendo con él y ya nos peleamos, cada quien se regresó a su casa, y ya, entonces, tengo derecho a recibir alimentos, ¿no? No. Primer lugar, pues no se acre si no hay hijos, no se acreditó el concubinato, y si se acreditó, por ejemplo, sí había un hijo, pero, pues, se pelearon igual, ¿no? A los 3 meses, pues, durante 3 meses tendría derecho a solicitar alimentos, pero hay que ser razonables, ¿no? En proporción. ¿Vale la pena iniciar un juicio de alimentos por esos 3 meses? Para mí, si alimentos a lo mejor para mi menor hijo sí, si es que se los está negando, pero si a él no se los niega y me los está negando a mí, bueno, pues entonces hay que ponderar, ¿no? Vale la pena hacer un juicio para que durante un juicio que me tarde a lo mejor más de 3 meses para que me den derecho a recibir 3 meses de alimentos, bueno, pues hay que tener esa congruencia también en ese sentido, ¿sale? Ese Sí, sentido. Adelante. una pregunta. Ajá. Y, por ejemplo, cuando alguno de los, o en este caso, el que está sí puedo decir, proveyendo sí, proveyendo, bueno, el que está Ujú. dando la La pensión. la pensión alimenticia, en este caso, no sé, por ende razón o no sé qué sé yo, fallece. Bueno, eh, en este caso, pues hay derechos sucesorios, ¿sale? Y depende también, digo, las condiciones que tenga. ¿Tuvo bienes? Entonces se tiene derecho a recibir, a seguir recibiendo esa pensión alimenticia. Esos bienes, inclusive a solicitar o a tener derecho a pelear por una parte o no, por apropiarse de la masa hereditaria, si es que existe masa hereditaria. No, por ejemplo, tenía a su nombre, pues, 2 coches, una casa, entonces, no, dejó testamento, a lo mejor dejó testamento. Si dejó testamento, tiene que dejar un albacea. El albacea va a ser el administrador de esos bienes. Si ese albacea es ajeno a la persona que tiene derecho o que estaba recibiendo alimentos, el albacea tiene que hacerse cargo en lo que hace la repartición, la adjudicación de los bienes, a seguir proviendo la pensión alimenticia hasta que ésta cese, ¿sale? O inclusive si fueron, a lo mejor si fue su esposa, eh, igual son los hijos, pues tienen derecho a participar en la masa hereditaria, ¿no? Como herederos. Entonces, son cuestiones que hay que manejar y que no cesan por la muerte del deudor alimentario, a menos que de plano sí no haya tenido nada, ¿no? Y que falleció y lo único que tenía a lo mejor es que era activo laboralmente, pero aún así, bueno, pues se puede solicitar una pensión por viudez, por ejemplo, si es que fue o la esposa o si fue su concubina, nunca se casó, entonces, bueno, pues también a solicitar, pues, una pensión por, dependencia económica, ¿no? En el cual, bueno, pues yo dependía económicamente de él. Entonces, seguridad social, obviamente, si estaba laborando activamente dentro de lo que es una empresa, con un patrón afiliado a seguridad social, cotizando al seguro social, cotizando a las instituciones, por ejemplo, Infonavit, ¿no? Hay un cúmulo de cotizaciones en ese apartado. Aparte, pues hay seguro de vida,
que se tiene que cobrar. Entonces, parte de estos derechos corresponden a los acreedores alimentarios. Así es que, te digo, a menos que de plano no pues, haya tenido absolutamente nada, ni contratado un seguro, ni estar activo en el IMSS o ninguna otra institución de salud pública. Y bueno, ahí sí era muy complejo, ¿no? Cómo estaba dando alimentos si no tenía ingresos y no tiene bienes, pues solamente en ese caso, pues ya dejaría de tener efectos la pensión alimenticia porque no hay de dónde obtenerla, ¿sale? Pero si no, todavía se puede con lo que mencionó en determinado momento. Ah, ok. Sí, bueno, también otra consulta rápidamente. Por ejemplo, en este caso, no sé, eh, por ende razón, estaban casados bueno, no casados, sino estaban juntados bajo el régimen de concubinato, ¿no? ¿Ok? Pero en Ajá. este caso tuvieron, por ejemplo, no sé, tuvieron 3 hijos, vamos a ponerlo así, ¿no? Bien. Con, con su concubina, pero él la deja y se va y se casa con otra persona, pero igual en concubinato, ¿no? Vamos por así decirlo. Pero entonces él no se quiere hacer responsable de sus primeros hijos. Entonces, en este caso, se tendría que meter a fuerzas la pensión de alimentos para que sea obligado, ¿no? A dar alimentos. Pero en este caso, si, no sé, por ende razón tampoco se presentó a los acuerdos así ante el juez de lo familiar o así, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? Bueno, hay una cuestión procesal llamada rebeldía, que es cuando yo soy la demandada, por ejemplo, ¿no? A mí me están demandando alimentos, pero nunca me interesó apersonarme en los juicios, contestar demandas, qué flojera o, ay, ¿no? Le doy la mínima importancia, no me interesa. Em, En este caso, esa actitud procesal se denomina, o es mejor conocida como rebeldía. De todas maneras, es un derecho que yo tengo a acudir. Si me están demandando, pues obviamente acudir al proceso y defenderme, ser oído y vencido en juicio. Es un derecho constitucional que se tiene. Si no lo ejercito, bueno, está bien, no estás obligado, a menos que hay tipos de juicios en los que sí estás obligado a acudir, ¿no? Pero, ok, decidiste no presentarte, no contestar, entonces te vas, tomas una actitud rebelde, ¿sale? Eso se llama procesalmente, o mejor conocido también como rebeldía. Eso es favorable para la persona que está demandando, porque, ok, se asume que mi silencio, mi falta de contestar, mi falta de presencia, mi falta de interés en ese juicio, entonces está solamente dándole la razón a la persona que está demandando. ¿Sale? Si yo pido alimentos por tal o N cantidad, eh, de alguna manera lo pruebo, pero esas pruebas nunca nadie las objetó, nunca nadie ofreció pruebas que contradijeran lo que yo estoy diciendo ante el juzgado, testigos, etcétera. Bueno, pues entonces, la, ¿cómo crees que va a salir resolución a mi favor? Y si esta persona, como tú dices, no se hizo cargo, pero tiene un trabajo, por ejemplo, estable, y no le interesó personarse en los juicios, etcétera, pues el descuento va, ¿sale? El descuento provisional, el descuento definitivo, no importa si acudí o no acudí, ¿sale? De alguna manera, bueno, si acudí y me defendí y mostré pruebas en contra, es que esos no son mis hijos, ¿no? Los puedo demostrar con una prueba de sangre, por ejemplo, ¿no? Pero si nunca me interesó, bueno, pues entonces viene esa parte en la cual pues va a salir la condena en mi contra y se va a girar un oficio de descuento por concepto de pensión alimenticia a mi fuente laboral, ¿no? Si es que soy trabajador, si es que soy empleado. Regularmente es un poquito más pesado y más complicado cuando no son empleados o son digamos que autónomos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como son comerciantes, ¿cómo demuestras tus ingresos? ¿A quién le voy a girar una orden de que te descuenten si tú tienes tus propios ingresos? Entonces, de todas maneras, se te condena al pago. Y si no pagas, ahí sí vienen las complicaciones, que es la menor de ellas puede ser inscrito
eh, en el registro de deudores alimentarios morosos. Es decir, que ya tengo una pensión que pagar, pero no la pago, entonces caigo en mora porque no lo hago, no lo cubro, a pesar de ya, obviamente, pues tener esa obligación, ¿sale? Y ya es una especie de exhibición, ¿no? Si te buscan en el registro de deudores alimentarios morosos y apareces ahí, bueno, pues ahí es una condición que digo de las menores, ¿no? Pero de alguna manera, pues se te pueden, si tienes bienes, se te embargan bienes para garantizar, al final del día es una deuda que se tiene, ¿no? ¿Cómo cobro una deuda si el acreedor no, si el deudor, perdón, no quiere pagar? Entonces el acreedor tiene derecho a que se garantice esa cobertura, aunque la deuda en este caso vendría por tema de alimentos. Entonces tengo derecho a que se cubra esa deuda. Si tienes bienes, te los embargo, voy sobre los bienes. ¿Por qué? Pues garantizo el derecho alimentario, sobre todo alimentos para menores de edad, ¿no? Se les da como que esa prioridad más allá. ¿Qué pasa si me declaro insolvente o de alguna manera pues hago las cosas para no dar alimentos? Bueno, pues eso es un delito, ¿sale? El no dar pensión alimenticia, mejor conocido también como delito de incumplimiento de obligaciones, hace en el cual pues no das pensión, pues vámonos para adentro, ¿no? Entonces, pues hay gente que está en prisión solamente porque no quiso dar la pensión alimenticia que le correspondía. Entonces, al final del día son consecuencias jurídicas en el campo no solamente del derecho familiar, sino también puede llegar a conectarse en el derecho penal y quedar privado de la libertad por algo tan sencillo que es dar alimentos, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues se tiene que llegar hasta esos extremos, ¿no? Hasta privar de la libertad. A veces unos que ya dicen, no, ya cuando ven la denuncia en su contra, ya tratan de hacer ok, ya pago, ¿no? Porque si no, pues voy para adentro. Entonces, es esa parte. De que se puede, se puede. Ok, sí, bueno, es que esa era mi duda, más que nada, porque pues sí se llegan a presentar casos y es donde pues ahí sí está como que un poquito más, no complicado, sino saber la manera de cómo Resolverlo. realizar la demanda en este caso, se puede decir, Sí, o sí se cómo puede. actuar. Bueno, la demanda se instaura, ¿sale? Lo vas a ver en su momento más adelante en derecho procesal. Esto es el derecho de fondo. ¿Quién tiene derecho a recibir alimentos? ¿En qué casos? ¿Hasta qué excepciones? ¿No? ¿Hasta qué limitantes se tiene? Ahora, derecho de forma, que es básicamente lo que tú me estabas preguntando, que es, ahora ya sé el fondo, ¿quién tiene derecho a recibir alimentos? Ahora, ¿cómo los pido? ¿No? ¿Y qué pasa si no se presenta a juicio, si no contesta, eh, si toma una actitud, digamos que evasiva de las obligaciones? ¿Qué pasa con esa persona? ¿No? ¿Cómo se torna el proceso? Bueno, pues son cosas en las cuales pues existen las partes dentro de un proceso, sobre todo si es litigioso, en el cual uno demanda y otro es uno es el actor, porque acciona ante el órgano judicial y otro es el demandado, que es de quién te están demandando y qué te están demandando, ¿sale? Entonces son actitudes procesales que también tienen consecuencias al final del día, ¿no? Y esas consecuencias, digo, no son procesos fáciles, eh, pueden ser tan cortos o tan largos como te puedas imaginar, el hecho de decir, ok, ya recibí la demanda y la forma de decir, ok, sí contesto, pero contesto sí, 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 a todo. Eso se llama una actitud procesal de allanarse a las pretensiones. Ok, vivieron juntos, te piden una pensión de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, puede ser mi actitud de esa forma, ¿no? Contestar a todo que sí es cierto, entonces me estoy allanando a las pretensiones de la parte actora. Obviamente, si son justas, si son injustas, bueno, pues ahí empiezo a poner defensas, excepciones, etcétera, etcétera, etcétera. O ni contesto porque me vale. Entonces me voy en rebeldía. Que, pues al final del día, la rebeldía tampoco no es una cosa, eh, pues muy favorable, ¿no? Para el rebelde, porque te van a condenar cuando tuviste la oportunidad de defenderte en juicio y no lo quisiste por X o Y razón, ¿sale? Pero bueno, pues ya poco a poco lo vamos a ir
viendo, aterrizando en mayor medida conforme vaya avanzando. Aquí solamente, bueno, pues, van a ir conectando, ustedes van a ver, solamente no hay que desesperarnos tanto, pero si hay este tipo de dudas que se pueden resolver, pues adelante, ¿no? Pero se va a conectar este derecho de fondo, que es el derecho civil, con el derecho procesal civil. ¿Sale? Ahora, ya vi todo el derecho, bueno, y eso en parte, ¿no? Porque es tan largo y tan amplio esta parte del derecho civil, y ahora cómo ejerzo esos derechos que ya sé que existen, hasta qué edad, hasta qué momento. Por ejemplo, estamos viendo en relación a alimentos, ¿no? Derecho de familia. Este, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿No? Ya sé qué se tiene que hacer, ya sé cuáles son los derechos, pero ahora qué procede, ¿no? Es paulatinamente, pero lo van a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le dejamos. Agradezco mucho su atención, su interés, participación. Eh, y bueno, pues espero haber también resuelto esas dudas, César, que hayas tenido. Nos vemos la próxima semana. Esténse al pendiente también de las tareas en plataforma, de las actividades que regularmente en las pasadas pues van a ser los resúmenes de estas sesiones clase, que de alguna manera también tanto la presencia, la participación y la realización en tiempo y forma de las actividades mencionadas, pues nos van a dar eh, obviamente pues una evaluación proactiva e inclusive con décimas extras, ¿no? Por la situación que ya se comenta. Entonces, que pasen una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. ¿Sale? Hasta luego. Igualmente, profesor, hasta luego. Gracias. De nada.